Todos tenemos un género literario con el cual estamos obsesionados, o que amamos profundamente, si prefieres decirle así. En mi caso es la fantasía o la historia. En tu caso podría ser la ciencia ficción, el misterio, el romance o las novelas para adolescentes. Y en todos estos casos tuvo que haber ocurrido algo bien específico que te hizo amar el género. Y esto tiene que ver más específicamente con la primera novela o el primer libro que leíste acerca del tema. ¿Qué fue esto específico que sucedió? Que se oye fácil, pero no lo es para nada. Tiene que ver, claro, con el talento del autor, pero también con el amor que él sentía o siente por la historia que te narra. Tú no puedes llegar a amar una historia si aquel que te la cuenta no la ama también. Es muy importante. Obviamente también importa tener las correctas herramientas literarias para que lo que digas tenga sentido. Pero primero que nada está el amor del autor por su historia. No puede compartirte un amor por algo que él no ama. Y Julio Verne se nota que amaba las ciencias y el conocimiento y la tecnología y las posibilidades que estos abrían para el ser humano. Julio Verne amaba saber más, se nota de lejos. Y déjame decirte que si no has leído su obra 20.000 leguas de viaje submarino en versión económica porque no me alcanzaba para más, te estás perdiendo de una de las mayores joyas literarias que yo haya leído en toda mi vida. Ahora, primero que nada tengo que dejar algo muy en claro. Yo soy más un lector de fantasía e historia, lo cual significa que a mí me gustan más las batallas y las aventuras. Por lo cual para mí, lo más interesante y emocionante del libro está precisamente en los últimos 10 capítulos. Sin embargo, la novela en su totalidad es increíblemente entretenida. Y no entretenida porque de repente sí dicen alguno que otro chiste, y es entretenido ver cómo los personajes principales interactúan entre sí. Pero es una novela más de conocimiento e investigación. Y la verdad es que yo pensé que me iba a aburrir porque trata precisamente de eso, de investigar y conocer, y el deseo por saber más, y el deseo porque la tecnología te lleve lo más lejos posible. Sin embargo, lo disfruté bastante. ¿Por qué? Porque puedo entender el deseo que te plasma a través de sus personajes, Julio Verne, por ese deseo de investigar y conocer más allá de lo que en este momento puedes alcanzar con tu mano. Si eres un investigador de algún tipo o algún investigador de algún tipo, creo que entiendes a lo que me refiero. Están los límites modernos de lo que puedes abarcar y está lo que está del otro lado del umbral, que eso es en realidad lo que deseas saber, eso es en realidad a lo que deseas tener acceso. Y en esta novela, Julio Verne, qué mamón, la verdad es que te lo expresa muy bien. Te expresa muy bien ese afán del científico por saber más. Entonces, ahora sí, vamos a la historia. La historia no es tan complicada. Es narrada en primera persona por el profesor Pedro Aronnax, que yo me imagino que en francés se llamaba Pierre, como Pierre Nodoyuna. En todo caso, él narra la historia desde una perspectiva futura, o sea, todos los hechos ya sucedieron y nada más los comparte por afán científico. El caso es que a lo largo de la historia tiene otros dos compañeros, uno es su sirviente, su asistente llamado Consejo, no tiene apellido, y el otro es un arponero canadiense llamado Ned Land. La historia comienza con diversos avistamientos de un mamífero que ha atacado diversos barcos pesqueros, balleneros y unas cuantas fragatas de guerra.
Obviamente el profesor Pedro Aronnax, que es un biólogo marino muy respetado, bueno, en realidad él es doctor, pero ya sabes, los caminos de la vida no son los que yo pensaba, no son los que yo creía. Y en todo caso, él se junta, junto con su asistente consejo, se unen a una especie de cacería de una fragata llamada el Abraham Lincoln, en cuyo pasajero principal es Ned Land, quien se supone que va a ayudar a cazar a este mamífero que está hundiendo buques. Y los tres terminan naufragando durante la primera persecución con el mamífero este que encuentran. Y básicamente descubren que es un submarino. En este momento yo supongo que se supone que era un giro en la trama, pero como 20.000 leguas de viaje submarino es un clásico, no vas a encontrar sorpresa en esto. Lo sorprendente son las narraciones que vienen después. Porque aunque muchas de las narraciones que realiza Julio Verne, deja de decir Jules, tienen esta característica de que en realidad se inventa los ecosistemas, por así decirlo. O sea, te mete animales que no pertenecen en el ecosistema que te está describiendo solamente por el afán de que te impresiones. O tal vez porque pensaba que de verdad habitaban ahí. En todo caso, en esta novela no hay grandes peleas más que el final, la verdad es que los últimos 10 capítulos de la novela son imperdibles. La verdad es que me generaron mucho estrés y ansiedad, y eso habla mucho de la calidad como autor de Julio Verne. Y en todo caso, 20.000 leguas de viaje submarino solamente habla de eso, del viaje y del afán de investigar del profesor Pedro Aronnax, mientras su compañero Ned Land, que es un hombre con un carácter un poco difícil, intenta constantemente convencerlo de que se escapen. Ahora, mientras que la novela está muy buena, muy muy buena, hay momentos que yo sentí especialmente lentos. ¿Por qué? Porque me pasó un poco como sucede a veces al leer Moby Dick, que más que contarte una historia, parece que el autor de repente lo que quiere es que te des cuenta de cuánto él sabe del tema. Y básicamente hubo momentos en los cuales parecía que quería meterme por la oreja una serie de definiciones de animales marinos que jamás alcanzaré a memorizar. Y esos eran los momentos en los que yo sentí más lenta la narración, pero tal vez tiene que ver con que la biología marina no es mi área de interés. En todo caso, conforme avanza la historia, ya que se publicó hace casi 300 años, te vas a dar cuenta que hay unas cuantas cosas que son para esta época ya inexactas. Lo mencionado de los ecosistemas, la forma en la que funcionan los submarinos, hoy en día no funcionan así los submarinos, era más bien una especulación de Julio Verne. Y también algunas cosas más específicas, como cuando el capitán Nemo, que ahora voy a hablar de él, le muestra al profesor Aronnax la Atlántida. O cuando hay una escena muy específica en la que te vas a dar cuenta cuando encuentran un navío que se supone que se hundió hacía 100 años, en lugar de verlo encallado en el fondo, si se dice encallado, en lugar de verlo en el fondo del mar, lo ven como navegando y flotando entre el fondo y la superficie. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Julio Verne se creía que cuando una nave se hundía, andaba levitando en medio del fondo y la superficie. Entonces es una situación curiosa. De hecho me hizo investigarlo porque me llamó mucho la atención, pero no, es más bien una teoría que había en su tiempo. También la que yo considero el clímax de la historia y lo más interesante es cuando se adentran a descubrir el Polo Sur. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy me parece es muy difícil adentrarse hasta bien el Polo Sur, y porque te da a conocer una teoría que se tenía en ese tiempo, que creían que en realidad el Polo Sur era una isla como las islas que tienen arena y vegetación y plantas, y que en realidad estaba rodeado de un círculo ártico. Eso es muy interesante.
Y bueno, no te voy a hacer spoilers de lo último, pero la verdad, lo más impresionante de nuevo para mí de la historia es cuando regresando del Polo Norte se quedan atorados en los glaciares y tienen que luchar por romper los glaciares y poder salir a la superficie. Y también un encuentro que tienen con unos calamares gigantes. La verdad es que eso estuvo muy impresionante en contraste con el resto del libro. Y ahora, ¿qué se pueden decir de los personajes? Obviamente los tres principales son Pedro Aronnax, Consejo y Ned Land. Ahora, ¿cuál es el problema que encuentro con estos personajes? Están bien construidos. Ninguno se sale como de su papel, de su perspectiva, y son coherentes. Sin embargo, yo sentí que estaban un poco a la deriva, excepto cerca del final, que en ese momento tienen que luchar y hacer algo al respecto por salir de la situación en la que están. Pero sentí... Lo que pasa es que en el libro te narran que ellos quedan como encerrados como prisioneros del Capitán Nemo. Ahorita voy a hablar de él. Y el problema con ellos es que están como a la merced de lo que suceda. Realmente el profesor Pedro, ya sea por su afán de querer saber más acerca del lecho marino, nunca hace un intento por hacerle caso a Ned Land de fugarse. De hecho Ned Land me parece que es el personaje más coherente porque es el que pugna constantemente por salir de ese aprieto en el que están. Consejo solamente hace lo que le dice Pedro Aronnax porque pues, es el que le paga el sueldo, básicamente. De nuevo, Ned Land, su único propósito es impulsar a los otros dos personajes en que intenten fugarse. Y por eso sentí que estaban un poco a la merced de lo que sucedía a su alrededor más que de lo que ellos tuvieran la iniciativa de hacer. Y el personaje más interesante de toda la novela es precisamente el deuteragonista, que es el Capitán Nemo. El Capitán Nemo es la fuerza motora de la historia. Por él se lleva a cabo todo lo que sucede. Es como Darth Vader de Star Wars. En realidad, él es el que, si no actúa, no sucede nada en la historia. Él es el dueño del submarino llamado el Nautilus. Su nombre realmente no es Nemo. Realmente en la novela nunca se menciona cómo se llama. Para eso tendrían que leer otras novelas de Julio Verne, supongo. Sin embargo, el Capitán Nemo es el personaje del cual se te da menos información. Bueno, aparte de los secundarios, obviamente. Sin embargo, es el más interesante. ¿Por qué? Porque, para empezar, lo único que puedes llegar a recopilar de él es que es un ingeniero consumado, que tiene un profundo afán científico y que tiene una vendetta personal en contra de Inglaterra. De hecho, el desenlace del libro tiene que ver precisamente con una pelea que hay entre el submarino del Nautilus y una fragata que me imagino yo que era inglesa. Bueno, no te voy a hacer spoilers. El caso es que este personaje es el hilo conductor de toda la trama. Es un hombre con carácter, con fuerza, que ha renegado de todo lo que signifique tener contacto con la humanidad o con las personas que viven en tierra firme. Y es bastante interesante cómo, a pesar de que lleva bastante lejos su ira y su vendetta personal, la verdad es que llega a sentir culpa y tiene ciertos atisbos de dolor, un profundo dolor y rencor en contra. O sea, siente dolor por lo que la humanidad le hizo, pero también siente una profunda culpa por lo que él le hace a las personas que pues no viven en su submarino. Ven, entonces, para terminar todo este balbuceo sin sentido, 20.000 leguas de viaje submarino es un libro impresionante desde mi punto de vista. Tú, si eres algún apasionado de algún tema, ya sea que le dedicas verdadero tiempo a investigar algo, lo vas a encontrar muy placentero. ¿Por qué? Porque los personajes, en específico el profesor Pedro Aronnax y el Capitán Nemo, tienen un verdadero amor por investigar lo que sucede debajo de las aguas. Y eso es algo que si tú te dedicas a investigar o haces, o como hobby, o sea, ni siquiera tienes que ser un investigador, sino que como hobby te dedicas a investigar algo, va a resonar contigo ese deseo profundo y esa curiosidad por tratar de alcanzar algo que está fuera de tu rango. Y pues bueno, es un
libro excelente. En algún momento la verdad es que sí me cansó porque pues yo no quiero saber si este es un cetáceo que es de la clasificación de las hurracarranas o de lo que sea. Pero yo creo que hasta ahorita es el mejor libro que he leído para este canal, que es eso le da 5 submarinos de 4 submarinos. Sí, lo dije bien. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharme balbucear sin sentido. Y hasta luego.